Mi corazón te canta, mi alma te anhela con todas mis fuerzas. Te amo, roca eterna, tú eres mi esperanza, mi gloria, mi fuerza. En valles de sombra te cuidas, eres lumbrera. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel. Mi corazón te canta, mi alma te anhela con todas mis fuerzas. Te amo, roca eterna. Tú eres mi esperanza, mi gloria, mi fuerza. En valles de sombra te cuidas, eres lumbrera. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel, eres fiel. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no. De la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú no. De la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel, eres fiel. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Shabbat Shalom para todos mis hermanos, Yahweh los bendiga y bienvenidos a un nuevo estudio de las Sagradas Escrituras. Un día más de Shabbat que el Señor nos permite compartir y alegrarnos delante de Él y estar delante de Él para conocerle
más y más, así que les invitamos a ese propósito, a conocerle su voluntad, lo que Él dice sobre su pueblo, lo que dice para su pueblo, lo que ordena a su pueblo. Así que si eres, si te consideras pueblo de Dios, bienvenido, y si no, también bienvenido, para que conozcas que puedes tener un lugar en medio de su pueblo. Bendición para todos. Hoy estaremos estudiando la parashá llamada Shoftim, que significa jueces, y va del capítulo 16 al 21 del libro de Deuteronomio. Es bastante larga en la extensión de, digamos, de la porción, pero nos enfocaremos básicamente en un, ¿cómo se llama esto? En un tema en relación a un mandamiento sobre los jueces de Israel. Y es que debían hacer un juicio justo, ¿no? Así que hemos titulado esta enseñanza con justo juicio juzgaréis. Y si bien no somos jueces de Israel como tal, ¿no? Jueces en el sentido más estricto de lo que se refiere a ser un juez en medio de la nación, sí hay una gran parte de lo que se refiere a estos pasajes y mandamientos e instrucciones que podemos aplicar y podemos entender como seres que juzgan y y entenderemos qué es juzgar también, porque es un concepto que quizás se ha distorsionado mucho y puede ser ambiguo, pero bueno, para eso estamos, para entender qué es lo que el Señor desea sobre nosotros en relación al juicio. Así que bienvenidos todos, que el Señor los bendiga. No olviden suscribirse, darle un like a este video, compartirlo y ser constantes, porque es una instrucción de nuestro Señor, es el deseo de Él por nuestro propio bien. La constancia nos ayuda a afirmarnos en las cosas que son buenas, ser constantes en lo correcto, ser constantes en lo que nos aprovecha. Eso nos hace ser sabios, y tarde que temprano veremos el fruto de nuestra constancia. Así que, sin más, vamos a orar y a iniciar con este estudio. Padre bendito, yo te agradezco en el día de hoy que nos permites buscarte, Señor, y saber que estás presente, Señor, que tú eres quien convoca y que por lo tanto serás encontrado, Señor, cuando el pueblo asiste a la convocación. Háblanos hoy, danos sabiduría para entender y perdónanos, Señor, si nos demoramos en obedecer. Ayúdanos a tener la sabiduría y la disposición para hacer todo cuanto tú nos indiques, Señor. Te amamos y te agradecemos porque eres bueno siempre, en el nombre de Yeshua. Amén. Bien, capítulo 16 del libro de Deuteronomio, en el versículo 18. Dice allí: jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades, que Yahweh tu Elohim te dará en tus tribus, los cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. Y no torcerás el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. La justicia seguirás, para que vivas y heredes la tierra que Yahweh tu Elohim te da. No plantarás ningún árbol para acera cerca del altar de Yahweh tu Elohim que tú te habrás hecho, ni te levantarás estatua, lo cual aborrece Yahweh tu Elohim. Bueno, administración de justicia. Aquí este pasaje es una instrucción acerca de la entrada a la tierra prometida. Es una instrucción acerca de cómo debería funcionar, digamos que la administración de justicia. Ese puede ser el término correcto. La administración de justicia. Cómo se debería administrar, guiar, gobernar a una nación. Bueno, con jueces. Si bien es una instrucción que se da desde el momento que ellos salen al desierto, ¿no? Este es el pueblo que está en el desierto y está atravesando y está a punto de entrar a la tierra prometida. Desde que ellos están en el desierto, si de pronto hacemos una recordación de cuándo se da esta instrucción, entenderemos que se da
por causa de la extensión del pueblo, es decir, por la cantidad de personas que hay en el pueblo. Es donde lo vemos. Eh, por hacer alguna mención, por ejemplo, en Deuteronomio 1:15, que es donde se hace, digamos que un recuento de cómo fue la salida del pueblo de Israel. Allí dice en el capítulo 1, entonces dice: en el versículo 9, ¿no? En aquel tiempo les hablé diciendo: yo solo no puedo llevar la carga de todos ustedes. El Señor suyo, su Dios, les ha multiplicado, y aquí que son como las estrellas del cielo en multitud. Que el Señor, que Yahweh, el Elohim de sus padres, les multiplique 1000 veces más de lo que son y les bendiga tal como les ha prometido. Pero yo, ¿cómo puedo llevar solo el peso y la carga de ustedes y sus litigios? Escojan entre sus tribus hombres sabios, entendidos y expertos, y yo los nombraré como sus jefes. Y ustedes me respondieron y dijeron: bueno, es lo que has dicho. Entonces tomé a los principales de sus tribus, hombres sabios y expertos, y los nombré como dirigentes suyos, jefes de 1000, de 100, de 50 y de 10, y oficiales para sus tribus. Y en aquella ocasión mandé a sus jueces diciendo: oigan los pleitos de sus hermanos, juzguen justamente entre un hombre y su hermano, o el forastero que está con él. No muestren parcialidad en el juicio, lo mismo dirán al pequeño que al grande. No tendrán temor del hombre, porque el juicio es de Dios. Y el caso que sea muy difícil para ustedes me lo traerán a mí, yo lo oiré. En aquella misma ocasión les mandé todas estas cosas que debían hacer. Esto es en medio del desierto. Esto es en la época en que incluso estaba Jetro, el suegro de Moisés, estaba por aquel lado, y es Jetro quien le dice a Moisés: pues estás llevándote una carga muy encima, una carga muy encima, una carga muy grande encima. Deberías, le recomienda a él, ¿no? Le dice: deberías escoger jueces. Y Moisés le transfiere esto al Señor, y el Señor le dice: pues hazlo, le parece bien. ¿Cuál era el problema principal? ¿Qué es lo que se pretende resolver con la elección de jueces? Veamos esto como por primero entender de dónde nace el concepto de jueces. ¿Ah? Ayúdenme. ¿Por qué se necesitan jueces? ¿Por qué? Listo. Un juez se necesita por causa de las transgresiones de una nación en torno a la convivencia. La convivencia. El propósito principal de un juez no era juzgar si una persona había, no sé, había de pronto cometido algún pecado muy personal. El propósito principal del juez era juzgar un asunto entre dos personas. Entre dos personas. Cosas que generarían un pleito posteriormente, ¿sí? O más bien, que por causa del pleito se necesitaba un tercero, ¿sí? Una persona que viera el acontecimiento y lo analizara, y de acuerdo a esto dictara un camino a seguir para resolver el pleito. Ese es el propósito de un juez. Entonces, ¿qué es? Un juez es un tercero en un asunto donde hay dos personas y tienen un pleito, tienen un inconveniente, es un mediador, esa es una buena palabra. Es un mediador. Ese es el propósito principal de un juez, de estos jueces que estamos hablando acá. Entonces es alguien que de una manera imparcial debía ver el asunto que se estaba exponiendo y solucionarlo. La solución del juez entonces se marcaba como una autoridad que debía ser obedecida. Ahorita vamos a ver hasta qué punto se debía obedecer un juez. Pero el punto es, tenía autoridad para dar una instrucción que resolviera el conflicto. Él no estaba puesto para mandar y ya. No, él tenía que resolver asuntos. Entonces un juez resuelve. Importante, un juez resuelve, no está juzgando por juzgar. No es que yo tengo la máxima autoridad, yo soy la voz de Dios. No, él está dando una indicación
una indicación que resuelve diferentes asuntos. Ahora entonces, imagínese una congregación de millares, ¿no? Como dice aquí, el Señor los ha multiplicado como las estrellas del cielo, pero que los haga 1000 veces más. Pero yo no puedo lidiar con los litigios de ustedes. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué se escogieron muchos jueces? Pues porque se requiere en un sentido lógico acerca del volumen de personas. Y es así como nace entonces un sistema de gobierno. Un sistema de gobierno, si lo vemos en un origen más bien en la ilustración de lo que fue el nacimiento de Israel como pueblo, como nación. Cómo se instituyeron las cortes, cómo se instituyó el gobierno, cómo se constituyó, cómo se hizo. Pues esta es la historia, ¿no? Un juez había en medio del pueblo llamado Moisés. Él era el juez principal. ¿Por qué Moisés era el primordial juez? ¿Qué facultad debía tener un juez para poder ser juez? Conocer las leyes. Es entonces un paralelo que debe haber, una relación completa que debe existir entre un juez. Un juez, si está puesto para dar orden, debe conocer entonces ¿qué? El orden. Debe conocer las leyes. Las leyes dan orden. Las leyes dan orden. Las leyes permiten un desarrollo de convivencia de una sociedad. Permiten el desarrollo de una sociedad completa. De una comunidad. Lo permiten. ¿Por qué? Porque no están buscando matarse los unos a los otros. Sino que hay siempre una regulación que permite que todo asunto termine un final. No necesariamente feliz para todos, pero sí un final. Que termine, que se solucione. Entonces, el juez, principalmente este tipo de jueces, ¿qué son? Son mediadores en un conflicto, no instructores de la ley. Es decir, un juez, este tipo de juez, no necesariamente está instruyendo leyes. Porque cuando usted ve al juez de la nación aquí en Colombia, usted no lo ve dictando conferencias pues seguramente lo contratarán, pero no es su oficio. Su oficio es juzgar, no estar enseñando. ¿Me hago entender? Es decir, para instruir la ley se necesitaba otro perfil, ¿cierto? ¿Cuál sería el perfil para instruir la ley? ¿Qué se les ocurre? ¿Un qué? Un maestro, ¿verdad? Un maestro. ¿Quiénes son los instructores de la ley en el pueblo? ¿Quiénes son los que debían transmitir la ley? ¿Ah? Dime. Transmitir la ley. ¿Quiénes debían transmitir la ley? ¿Pero quiénes? Los padres a los hijos. La instrucción de la Torá es que los padres enseñen a sus hijos. Si nos fijamos, es difícil encontrar un pasaje que diga algo tal como que alguien debía enseñar la ley, digámoslo así, como una figura, ¿no? Como actualmente uno piensa de pronto en un pastor, en un líder, en un rabino, en un maestro. Eso es algo que se entiende de alguna manera moderno, que llega con, con el pueblo cuando regresa del exilio y empiezan las primeras sinagogas y empiezan los maestros de la ley, los llamados rabí, ¿no? Y luego con Yeshua dándole esa instrucción de que se enseñe, que hayan maestros, ¿verdad? Pero antes de eso, si nos fijamos, es curioso que no se encuentre como tal un instructor de la ley. Es decir, alguien que tenga ese oficio. ¿Quiénes eran los que hacían esto de una u otra manera? Pues los jueces y los sacerdotes. Pero no hay una instrucción como tal de ustedes instruirán esto al pueblo. ¿Qué se hacía? ¿Qué dice la Torá? Se lea la ley, ¿verdad? Cada ciertos periodos, cada ciertos momentos. Pero si vemos qué hacían los sacerdotes y levitas, ¿qué hacían ellos todo el tiempo? Estaban sirviendo en el tabernáculo. Ellos estaban principalmente haciendo unas prácticas de servicio que eran los sacrificios, un servicio muy ritual,
Pero ¿y quién instruía al pueblo? ¿Quién instruía al pueblo? Curioso, ¿no? Porque no está el mandamiento que diga y los jueces enseñarán la ley. No existe. Dice los jueces juzgarán con justo juicio. Entonces, aquí hay algo que nos llama a entender que un juez tiene múltiples propósitos, facetas, y que por lo tanto, de acuerdo a eso que les estoy diciendo, un juez puede enseñar la ley por cuanto la conoce, ¿verdad? Por cuanto la conoce. Ah, y por tanto, como la sabe, como la conoce, pues se convierte, digamos que indirectamente también en un deber transmitirla. Pero el mandamiento puntual de la transmisión de la ley, el Señor se la pone a los padres. No sé si lo han visto, ¿no? Y enseñarás a tus hijos y les recordarás y les dirás. Y cuando estén festejando y tu hijo te pregunte, entonces le dirás. Y siempre la transmisión de la ley, de acuerdo a la Torah, es algo más cercano, mucho más cercano, que simplemente vaya a la congregación, vaya a la iglesia, vaya a la escuela de, ¿qué? De Torah, vaya al maestro, vaya, no. ¿Qué hacían los jueces? Resolvían e instruían y tenían la capacidad de dictaminar cómo se resolvía todo asunto y se debían consultar. Consultar. Pero es que era un deber del pueblo, todo el pueblo, conocer la ley. Pero tú, ¿cómo conoces una ley, verdad? De la ¿cuál es el acceso que el pueblo tendría a la ley? Los sacerdotes. Los sacerdotes son los que tenían las copias de la ley. No existían más copias. Estamos hablando de esa parte primitiva, esa parte súper primitiva, ¿no? De cómo empezó todo. En ese momento estaba Moisés, los jueces y ley como tal escrita, que estaban las 10 palabras, las tablas de la ley. El conocedor de la ley era Moisés. Y habían personas justas de testimonio que si bien no conocían pues el grueso de la ley, sí conocían lo que es la ley en el corazón de un hombre. Y es decir, es lograr conocer qué es la justicia. Es decir, un juez tiene que tener una capacidad innata de diferenciar lo bueno de lo malo, de reconocer un asunto, de hacer misericordia también y lograr diagnosticar un asunto. Entonces, de acuerdo a la ley que el Señor le da a Moisés, estos jueces debían ser capacitados para poder resolver asuntos. En ese orden de ideas, Moisés recibe la ley del Señor, Moisés instruye la ley a los jueces y los jueces juzgan. Al punto al que voy, en esta primera parte, es el propósito, eh, ¿cómo se llamaría esto? Práctico del juez en relación a ser puesto como juez. No fue puesto principalmente como maestro, sino como juez. Es decir, alguien que juzga un asunto y lo resuelve. ¿Listo? Entonces, le llamaríamos a esto de una u otra manera también sería un regulador, un ente regulador, un gobernante, un príncipe y alguien que por lo tanto está en autoridad para dar una instrucción final sobre, como hemos leído, pleitos, litigios, problemas entre dos personas. ¿Cómo se lee la escritura acerca de esto? ¿Qué dicen los pasajes que leímos? Que debía ser un justo juicio. Y ahí viene entonces la necesidad de entender que un juez no es simplemente alguien que tiene autoridad. Un juez, de acuerdo a la Torah, es alguien que conoce la Torah y por lo tanto puede hacer un justo juicio. ¿Qué es un justo juicio? Un justo juicio es un juicio que se emite, pero que está de acuerdo a las leyes. Eso es un justo juicio. ¿Qué pasa cuando un juez no emite un justo juicio? Pues un juez que no emite un justo juicio puede estar absolviendo al culpable, puede estar culpando al inocente, puede estar matando al inocente, puede estar dejando permanecer la maldad y por lo tanto no estaría dejando que haya solución.
Yo celebro que recientemente hay una noticia de algo que podría ser posible en nuestro país. Y me da alegría porque es bíblico. Eh, hay un nuevo gobierno en nuestro país, diferente, digamos, a lo tradicional y ha hecho muchos cambios o se están planteando y están corriendo para efectuarlos. Y hay uno en relación a la justicia que me parece muy interesante y es bíblico. Y es una justicia restaurativa, le llaman algo así. ¿Cuál es la diferencia a la tradicional? En nuestro país la justicia funciona o ha funcionado de la siguiente manera. Alguien comete un crimen, el que sea, si se comprueba, ¿no?, la culpabilidad de esa persona, si se captura y se comprueba su culpabilidad, ¿qué es lo que generalmente se dictamina? Cárcel, simplemente. Una cantidad de años o de tiempo, de meses, de acuerdo a la gravedad de su crimen. Pero ¿qué pasa con esta medida? Por un lado, no es justa, porque no necesariamente, no sé, robarse un celular equivalga a X meses o años de cárcel. De la misma manera que un asesino va y viola a un niño y lo mata y luego le dan unos años simplemente más que el otro. ¿Será que se puede equilibrar, se puede poner en una misma balanza los diferentes delitos simplemente sumando más o restando años para los delincuentes? Eso es un primer punto a pensar y es cómo se logra definir un tiempo, pues digamos, que sirva para castigar. Este es un punto de castigar. ¿Hizo algo malo? Se castiga. La cárcel, más allá de cualquier asunto, es un castigo. Es decir, se atrapa a la persona y se le reprime de su libertad como castigo, pero también para quitarlo del medio de la sociedad por un tiempo. Pero ¿qué pasa con las cárceles? Pues que están llenísimas. ¿Y qué pasa si crímenes hay todo el tiempo de cualquier tipo? Donde incluso un hombre que no pague la manutención de su hijo puede ir a la cárcel. Es decir, crímenes hay de tantísimas formas y la cárcel generalmente en nuestro país es una de las primeras opciones. Pero ¿qué ha pasado? Que vemos en las noticias que eh, se dejan en libertad muy prontamente estos bandidos. Entonces se captura a un hombre robando celular, lo capturaron, ¿no? Lo metieron en alguna celda y una semana después ya está libre. Y vuelve y sigue delinquiendo. Y vuelven y lo capturan. Y vuelven y lo libertan. ¿Por qué lo libertan generalmente? Por dos razones. La principal razón, o una de las principales, es porque no hay suficientes jueces. O sea, sus casos se quedan acumulándose en una cantidad extra de más personas siendo judicializadas y no hay quien resuelva eso. Entonces se termina empapelando eso y dejando libres. Segunda razón, que yo conozca, porque no hay suficiente espacio en las cárceles. Hay tanta gente que se captura y pues no hay abastecimiento. Porque no solamente es que haya lugar en la cárcel, sino también meter a alguien en la cárcel significa que el país debe pagar la manutención de esa persona por años en la cárcel. De alimento, es un poco de dinero, mucho dinero, que todos pagamos a esa persona. Entonces, ¿qué pasa? Pues que hasta ahí uno dice, pues no es justo, ¿no? Pero que se quede muriendo en la cárcel, pues tampoco se trata de eso, ¿cierto? Es decir, hasta ahí no hemos solucionado nada. Solamente, quizás lo que se ha solucionado es la sensación de castigo y en que se ha quitado la sociedad. Pero como se liberta, pues no se hizo nada. Tercera cuestión, las cárceles de nuestro país son tan terriblemente... Están en el peor de las condiciones posible. Eh, lo que pasa con la gente cuando tú la metes en una olla podrida es que puede pudrirse más esa persona. Son cárceles llenísimas, pero llenísimas de corrupción. Realmente es incluso un tipo de vida donde puedes entrar allí y tienes comida, tienes donde dormir y puedes incluso manejar drogas. Pues, o sea, no se solucionó nada. La persona salió a sus meses o años
y pues en la cárcel cometió más delitos quizás de los que hacía afuera, entonces sigue delinquiendo. En conclusión, ¿qué se hizo? Nada, no se hizo nada. Pero sí, se gastó muchísimo presupuesto de la nación y no se resolvió nada. Entonces, ¿cuál es la propuesta que escuché recientemente de la justicia restaurativa que funciona en en varios países, países europeos, incluso en Latinoamérica en algunos países? Esto plantea que, de acuerdo al delito, obviamente, se evalúe la, el nivel de restauración que puede haber en relación a esto. Entonces pongamos el mismo ejemplo del tipo ladrón. Entonces va y se roba el celular y se captura. Lo primero que debería hacer esto es ser confrontado con la víctima. La víctima, decía por ahí uno de los entrevistadores que escuchaba, decía, le decían los reporteros, le decían, oiga, pero lo van a poner al lado del ladrón para que después lo busque y después sabiendo quién es y no sé qué, la persona no va a tener miedo. Y él le respondía, sí, pues que el ladrón también va a tener miedo, porque él va a estar delante de alguien a quien le hizo daño. Y eso es lo que de pronto uno no sabe, porque uno solamente piensa de cómo podría ser eso. Pero lo que tiene la experiencia de esto en otros países, pues ya se puede hacer un diagnóstico de qué es lo que pasa generalmente. Y es que lo primero es la vergüenza de estar delante, encarado de una persona a la que uno lastimó. Entonces, lo primero es la vergüenza y la obligación de pedir perdón, cosa que hasta el momento no pasa. Y es algo que va en la psicología de la persona y es la necesidad de estar delante de quien le lastima y verse restaurado en algo hasta ahí en relación a su como a su honra, a su ser interno, ¿no? A lo que es uno como persona, la necesidad de resolver un asunto. Porque si te hacen daño y lo meten en la cárcel, pues realmente no ha pasado nada, tú no sabes qué pasó con esa persona, solo sabes que está encarcelado. Pero cuando lo encaras y esa persona está obligada a pedirte perdón, pues hay algún tipo de avance. Lo segundo que esa persona, hasta donde sé que han planteado, que haría, es, está obligada a pagarle lo que quitó. O sea, devolvérselo o pagárselo. ¿Sí? No. Debe pagarle lo que le haya quitado. Entonces eso es una devolución. Y la tercera cuestión es la restitución. La restitución es que no solamente te robó un celular, sino que también te lo quitó por un tiempo. Entonces debe restituir el daño. Entonces ahí era un ejemplo que ponía el hombre. Decía, por ejemplo, que le pague durante 6 meses el plan del celular. ¿Sí? Es decir, no solamente lo devuelve, sino demuestra que cuesta más que simplemente quitar un bien para luego revenderlo en el mercado. Porque cuando roban el celular no se lo quedan. Generalmente lo revenden y pues ya desapareció, queda devolver. Si ya lo desapareció, tiene que volver, restaurar lo que quitó y además resarcir el daño. Restaurativa se llama eso, y restitución. Muy bíblico, muy bíblico. Y que digo, lo celebro yo en el sentido de que si llegara a pasar, porque pues tristemente también hay oposición, para aquí todo hay oposición. Porque pues aquí la solución colombiana a todo es métale cárcel y métale cárcel, pero las cárceles están llenas, no solucionan nada y hay cada vez más criminales. Eh, entonces la cárcel no debe ser la primera opción. Es una opción más, pero no la primera. Y esto depende de los crímenes. De tal manera que la persona comprende que puede ser que esté libre, pero que le va a costar mucho cada crimen que cometa. Es decir, tiene que solita evaluar si vale la pena entonces seguir por ese camino. Porque ya sabe que ahora está obligado por ley a comparecer y pagar algo que roba. Entonces, si roba un segundo celular y es tomado, si roba 5, pues ya sabe que todo eso se le suma en gastos. Cosas que por el Estado, pues supongo, encontrará la manera en que esa persona lo pague. ¿Y qué pasa con los que están en las cárceles? Pues ahí viene donde hasta donde se pretende hacer como un convenio con el SENA, que es como un ente de educación de nuestro país,
para que capacite a esas personas que están en la cárcel, o sea, ellos estén obligados a hacer una carrera dentro de la cárcel, de tal manera que si salió, pues ya tenga un oficio. Si sale y estuvo estudiando panadería, pues salga a ser un panadero y pueda montar una panadería y no tenga la necesidad. No, es que antes la excusa ¿cuál es? Es que yo no tengo ningún oficio, no tengo trabajo, no sé qué hacer, no. El mismo Estado entonces se encargaría de proporcionarle a esa persona las posibilidades de salir y ser una persona, como dicen por acá, una persona de bien. Que no tenga la necesidad de volver a hacer un crimen, porque tiene ahora las facultades para, pues, tener una vida, mejor dicho. Que su opción no sea simplemente ser libre y volver a buscar el medio que tenía antes. Entonces tiene sentido, y en ese orden de ideas, pues el dinero que invierte el Estado sí se refleja no solamente en tener una persona ahí pues durmiendo en una cárcel, sino en transformar a una persona o darle las herramientas para que ¿cómo le llaman a esto? Se reintegre a la sociedad y se regenere. Es bíblico. Y eso es lo que me parece interesante, que yo pensaba, oiga, si nuestros jueces, nuestros gobernantes conocieran lo que dice la Biblia y dejaran de anular por preconcepciones, se darían cuenta que hay una sabiduría tan antigua, tan importante, tan interesante que resolvería los conflictos actuales. Porque la Escritura te enseña a hacer un justo juicio. Un justo juicio. Y ese es el punto clave. ¿Qué es lo justo? ¿No? Un juez logrará determinar qué merece una persona de acuerdo a a su falta, a su crimen, ¿no? Por lo tanto, esa persona y la otra, o sea, los dos, no tienen la necesidad de venganza y tienen la posibilidad de, digamos, desacelerarle a su criminalidad. Así que espero que eso pase en nuestro país. Sé que pasa en países europeos de esos que han logrado justamente estar muy bien, con tasas de crimen muy bajas, con un nivel de social, digamos que de paz importante. Y vea, es bíblico. Así que es la capacidad, entonces un juez debe tener la capacidad y las herramientas para emitir un juicio que corrija algo. Y es donde digo, la justicia en nuestro país lastimosamente no ha corregido mucho. No ha podido, no. Pero ni siquiera solamente por muchas deficiencias, sino porque tampoco tenía las herramientas legales. Que en este caso, nuevas leyes pueden ayudar a mejorar o a corregir. Así que un juez es un ayudante para la sociedad. Un ayudante, ayuda, soluciona, ¿no? Resuelve. Pero estos jueces, entonces volviendo a nuestro pasaje, decía allí en el capítulo 16, jueces y oficiales pondrás, capítulo 16, versículo 18, en todas tus ciudades que Yahweh te dará en las tribus, los cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. Entonces la instrucción bíblica es que un juez no puede ser simplemente un hombre que conoce leyes. Porque es que también lo vemos mucho, ¿no? ¿Quiénes son los que en nuestro país generalmente o en cualquier sociedad llegan a ser jueces? ¿Qué carrera hace una persona para ser juez? Un abogado, un conocedor de leyes, ¿no? Alguien que conoce del derecho. Porque es que ¿cómo puedes juzgar si no tienes la facultad? Pero hay algo clave que debería tener toda persona que va para esto, y es tener la capacidad de diferenciar el bien y el mal. Porque una inclinación al bien. Porque un juez puede conocer la ley, o un abogado puede conocer la ley, pero justamente por conocer la ley, conoce la trampa, conoce cómo saltársela, y eso es lo que sí ya llamamos corrupción. Es un acto completamente prohibido en la Torá, castigado de una manera severa. La corrupción. Porque una persona que corrompe el juicio y está en autoridad, pues desordena todo y hace que el sistema entonces de juicio sea ineficiente, que pierda el sentido, que haya entonces una mayor injusticia y por lo tanto que sea señalado el dador de la justicia. ¿Quién es el dador de la justicia?
Yahweh. ¿Y qué dice el mundo todo el tiempo? Si Dios está, entonces, ¿por qué mueren los inocentes? Y entonces, ¿por qué los malvados están libres? Y entonces, ¿sabe por qué? No es por culpa del Señor, porque Él dio las leyes justas. Es culpa de los pueblos que no abrazan su ley. Es culpa de los corruptos y de los malvados que toman lugares que no deberían tener. Es importante, por lo tanto, remover en todo tipo de institución a las personas que no están al nivel de la honra que merece un juez o un gobernante. Porque ¿qué dice aquí en el versículo 19? No tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas ni tomes soborno. Las tres cosas quizás más comunes de corrupción en un gobierno. ¿Cuáles son las tres causales de corrupción más comunes en un gobierno? Torcer el derecho. ¿Qué es torcer el derecho? ¿Qué es el derecho? ¿Ah? ¿El opuesto al izquierdo? ¿Qué es el derecho? El derecho es lo que indica la ley como justicia. ¿Sí? El derecho es lo que una persona merece. ¿Sí? Lo merece por el simple hecho de ser persona. Es un derecho. Es un derecho. Es decir, es algo que me ampara la ley. Por ejemplo, todos tenemos derechos. Yo recuerdo desde niño en el colegio nos hacían aprender algunos artículos de la Constitución, ¿no? Llevaban los profesores creo que tocaba comprarla. Pero eso fue en primaria, eso fue hace rato. No sé, eso debería instruirse, me parece que debería. Es que uno que ama la Torah entiende el valor de esto. Pero te lo enseñan par cosas. Debería ser algo más constante en la vida de un estudiante. Enseñarle a convivir. Enseñarle a conocer sus deberes, pero también sus derechos. Hmm, Tener un nombre, ajá, una nacionalidad. Exacto. Pero se lo enseñan a uno a muy temprana edad y creo yo, pues ahora que uno es un estudiante de la ley del Señor, uno dice, vaya que la ley colombiana no es injusta. O sea, no hay un riesgo de uno decir, enseña la ley a sus hijos, ¿no? Al contrario, si nosotros conociéramos nuestros derechos, nuestros deberes, creo que tendríamos una sociedad más, una mejor sociedad. Pero lo que pasa es que la gente desconoce sus deberes y sus derechos. Parece que se han vuelto mitos que se mueven solamente por el asunto de el castigo, del miedo, de yo no lo hago porque voy para la cárcel, no voy porque, o sea, la gente no hace lo que debe hacer o hace lo que debe hacer muchas veces no por el deber, por el sentido de que eso es lo correcto, sino muchas veces por el asunto de lo que pudiera pasar. Y tampoco hay un desconocimiento de nuestros derechos, entonces todo el mundo pasa por encima de todo el mundo. Y eso es lo que ha hecho pues que haya tantísimo sentido de odio y de rencor en nuestra sociedad sobre el mismo gobierno, sobre las mismas instituciones, sobre... Uno entiende, ¿no? Pero es que también es culpa de todos el no apercibirnos y conocer nuestras leyes. Pero aquí que estamos hablando justamente de jueces, es importante entender que así como nos es una instrucción es conocer la Torah del Señor, pues es importante que nosotros conozcamos las leyes de nuestro país. Es importante. No tenemos que ser jueces ni tenemos que ser abogados. Simplemente ser ciudadanos porque están dadas para el ciudadano, ¿no? Todo colombiano, ¿no? Tiene derecho. Entonces, ¿derecho a qué? A vivir. Derecho a la educación. Derecho a tener un nombre. Derecho a tener nacionalidad. Tiene derecho a una familia. Tiene muchos derechos y ahí viene una cantidad. ¿Para qué sirve conocer esos derechos? Para exigirlos. Es decir, la ley te ampara y ningún estado, ningún
gobierno, ningún líder, ni ninguna institución debe pasar por tus derechos. No, o sea, delante de un juez, el juez debe inclinarse por el derecho de la persona por encima de los actos cometidos por X gobierno o por X institución, aunque tenga razones o quiera tener razones para ello. Les voy a poner un ejemplo. En nuestro país, otra vez, que es un gran ejemplo, nuestro país, de todo lo que es un mal gobierno en muchas cosas, porque ser calificado como el país más corrupto del mundo en varias ocasiones, pues no debe pasarse por alto y pensar que eso no pasa acá. ¿Nos debe ayudar para qué? Para aprender. ¿Para qué más? ¿Para aprender? ¿Para señalar? Ya. Para aprender, para aprender, para aprender. Que les pongo un ejemplo, el tema de la educación, que ha sido tanto debate en nuestro país. ¿Cómo hacemos para cumplir con el derecho de todos, un derecho de la educación? ¿Cuándo? Educarse es tan costoso. Por lo tanto, deja de ser un derecho y se convierte en un privilegio, en un lujo. Y es que es bien costoso. Cuando yo estudiaba, que fue hace ya, o sea, estudiaba en universidad, eh, que de hecho no pude estar en una universidad como tal porque era muy costosa una carrera, no la podíamos pagar. Solamente habían dos, no, como tres universidades públicas: la Universidad Nacional, Pedagógica, la Distrital, que yo conozca, quizás habrían otras, pero esas eran como las más conocidas, de carreras profesionales. Yo me presenté a la Nacional y yo dije, voy a pasar. Me pareció fácil el examen de presentarme y no pasé. ¿Y por qué? Pues nada, porque es que, ¿sabe qué? Es que de todo el país se presente un montón de gente a una misma carrera y escojan 40, 80 personas. Es muy difícil. Tienes que tener un coeficiente y una suerte importante. Perdón, que te permita eso. Por lo tanto, sí, hay gente que es beneficiada y chévere. Pero usted sabe que es eso en porcentajes a nivel del país. No es nada. Es decir, muy pocos podrían hacerlo de una manera casi que gratuita en el tema público. Y los privados, pues yo quería estudiar diseño gráfico. Y en esa época, la más barata, la universidad privada que más barato costeaba mi carrera, creo que era la Tadeo. Y costaba como 3,5 millones, algo así, cada semestre. En esa época que el salario mínimo estaba como en 300.000 pesos, el pagarse una carrera 10 veces más costosa que el salario mínimo de una persona mensual, y yo viviendo con mis papás, no podía. Tocaba ahí sacar un plan de, ¿cómo se llama esto? De ICETEX, de crédito. Y eso habría sido otro cuento, pero estaba esa opción. Pero seguía siendo un privilegio. La otra es ganarse una beca y bueno, me llegaron por ahí ciertos Serpilopaga y ciertos, ¿cómo se llamaría esto? Opciones. Pero no se podía calificar entonces como el derecho una educación. La educación un derecho, perdón. Porque en el mejor de los casos, un muy pequeño porcentaje de la población podía educarse. Y eso estoy hablando de Bogotá, donde están todas las universidades. O sea, si en Bogotá a una persona se le dificulta tanto poder ingresarlo, como fuera en un pueblo, en otra ciudad, donde no hay universidades, donde no hay ni siquiera ni públicas ni privadas. Entonces vemos que, en efecto, no estaba... ¿Para qué le sirve? ¿Para qué sirve un gobierno? ¿Qué tiene que hacer un gobierno? Un gobierno tiene que velar porque se cumpla la Constitución. ¿Me hago entender? Uno dice, es un derecho. Pues que nadie le está quitando el derecho de que se eduque. Sí, pero no están los medios para que yo me pueda educar. Y un gobierno tiene que velar porque se pueda garantizar lo que dice la Constitución. Es decir, un juez de Israel, un rey de Israel, debía velar porque se garantice el cumplimiento de la ley. Entonces, llegan los que plantean la educación gratuita. Educación gratuita. De tal manera que se convierta en un derecho el poder, el poder hacerlo. Que sea un derecho, ¿verdad? Pero ¿quién tiene que costear eso? Pues el mismo país. ¿Por qué? Porque es un derecho.
Es que ese es el punto que les digo que es interesante que se evaluara, porque son los derechos. Entonces, veámoslo en la escritura. Un levita tenía el derecho de ser sustentado por el diezmo, las ofrendas del pueblo. Es su derecho. ¿Y quién debía costearlo? Pues el pueblo. Es bíblico que se cumplan los derechos que una persona tiene dentro del marco que la ley le permite. Así que no es que se le esté dando todo, que sea gratis, no se debe ver por ese lado, sino es su derecho por ser un niño o por estar dentro de un marco que la ley le otorga para estudiar. Por eso países que ahorita llamamos desarrollados lo han logrado, porque países como Alemania, que es quizás el país más top de Europa, tuvo educación gratuita. Entonces, nuestro país tiene tantos miedos tontos, o no tontos, tantos miedos es porque no se permite aprender de otras naciones que ya han pasado por lo que nosotros tanto le tememos. Y ahí están naciones como China, Japón, saca la mano y pon, y todos esos países que, que han logrado tener un sistema muy diferente al nuestro y han salido adelante de una manera muy, muy agigantada. Entonces, ¿por qué? Porque se garantiza el cumplimiento de los derechos de las personas por encima del negocio como tal o el comercio. Lo que pasa es que el hecho de que los impuestos ni siquiera se paguen no se puede hacer. O sea, la gente misma que exige que se me tampoco paga impuestos. Sí, es por eso. O sea, un Estado tiene que velar porque se cumpla todo lo que dice la Constitución. Y entonces hablamos del derecho, pero es que están los deberes. Es un tome y dame, ¿no? Es un trueque. Entonces, para que se pueda garantizar los derechos, pues tiene que garantizarse también el cumplimiento de los deberes. Así que, ¿quién garantiza eso? ¿Quién debe garantizar eso? Los jueces, un sistema de poder, que en nuestro caso eh, está el sistema legislativo y judicial y hay diferentes ramas, cada país tiene su manera, pero sí es el conjunto de esto que llamamos gobierno. ¿Cómo funcionaba en Israel? Un sistema de jueces. ¿Listo? Todo esto se los he dicho para que entendamos la necesidad, es necesario que hayan jueces, la necesidad de gobernantes que, si se apoyan realmente en la ley y cumplen los requisitos de la ley, serán grandes gobernantes. Permitirán la evolución de una sociedad de una manera rápida. Ya vemos en la historia bíblica y uno dice, pero si es así, entonces ¿por qué le fue tan mal a Israel? Pues porque fueron malos gobernantes, no por las leyes. Si ellos hubiesen sido fieles a lo que se ordenó aquí, vaya que Israel habría perdurado desde el principio como una nación líder en muchas cosas, pero Israel tuvo altibajos, muchos. Sin embargo, era una nación mucho más justa que las demás. Y esto no por el pueblo, sino por las leyes que el pueblo tenía, que era su gran heredad, su gran virtud, la gran luz de la nación, era la ley que tenía, una ley justa, una ley justa. Es que una persona roba a otro, entonces van delante del juez. El ladrón que tiene ahora, un deber, y la otra persona que tiene, un derecho. El juez tiene que discernir que el derecho de esa persona obliga al otro a pagarle. Entonces una nación que se rige por principios de derechos y deberes funciona, pero siempre y cuando el Estado regule ambos casos de una manera equitativa. Equitativa. Porque una nación que tiene más derechos que deberes no funciona. Y una nación que tiene más deberes que derechos pues va a estar siempre castigada, sometida. Por lo tanto, llena de odios. Llena de... pues estaría cohibida. ¿Me hago entender? Es necesario que haya derechos y deberes que se juzguen, que se sometan, que se regulen de una manera equitativa para que haya libertad, para que haya un pueblo que se sienta tranquilo, para que haya paz. Entonces vea cómo la escritura
Yo no soy ni abogado ni nada de eso. Ni sé casi nada de leyes de mi país. Pero conozco la Torah. Y los principios de justicia de la escritura le ayudan a uno a entender mucho de la situación de una sociedad. Nos ayudan a entenderlo de una manera muy buena. Porque estoy seguro que uno puede, de acuerdo a eso, tener un buen debate con personas que conocen de leyes y llega uno a las mismas conclusiones. O unas conclusiones muy parecidas en torno a esto, fuera de todo marco político. Así que, mis hermanos, acerca de los jueces, está la instrucción de que el pueblo escogiese jueces. Luego que los tuvo, estos jueces debían tener, claro, que no podía torcer el derecho. Entonces, ¿qué era torcer el derecho? Entonces no puede quitarle el derecho a una persona. El derecho. ¿Entiende? ¿Entendemos? Un juez no puede pasar por encima del derecho de una persona. Eso es muy importante y es algo que pasa aquí en este país, pero todo el tiempo. Los derechos de una persona. Tampoco puede hacer acepción de personas. Entonces tú tienes más derechos que el otro. ¿Por qué? Porque tú eres más adinerado, porque tú eres extranjero, o porque tú eres de tal parte del país, o porque tú me caes bien. No, no puede hacer acepción de personas. Está prohibido. Porque tú eres una gran empresa. Entonces tú tienes unos derechos más que los demás. Porque tú puedes aportarle más al país. ¿Será que esa es la mejor manera? De repente pasa lo de hoy. Y es protestas, donde se crea un odio entre las diferentes clases. Hay que mirar todo. Un juez tiene que tener justamente eso, la capacidad de evaluar lo mejor para los diferentes casos, siempre y cuando no pase por encima del derecho, de la acepción de personas, ni tomar soborno, que es la otra y es también, como les digo, estos son tres constantes eh, señalamientos a los gobernantes, ¿no? Tomar soborno. Y es que yo tuerzo el derecho o hago acepción de personas por soborno, porque me están pasando una tajadita, ¿no? El CBY, el cómo voy yo. Eh, lo que llaman untarse, ¿no? De algo para inclinar la balanza, teniendo en cuenta que soy la autoridad. Dice aquí, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. Porque tú conociendo lo que es bueno y es malo, si aceptas el soborno en algún momento, tarde que temprano, toda tu honra que tuviste en algún momento se va a acabar. Yo pensaba, decía, pero es que yo no creo, hay gente malvada, claro, pero no todo gobernante, dicen por ahí, no, es que todos los políticos son corruptos, ¿no? Todos los políticos son malvados, todos los abogados son, no sé, ladrones, y siempre hay como un calificativo general, pero no es así. Sin embargo, claro, que entre más poder amasas, más fácil es pervertirse. Es más fácil. De seguro que uno siempre piensa, uy, llegó tal presidente y uno dice, uy, ojalá le vaya bien, se parece buena persona, ¿no? Parece que es un tipo decente. Y cuando con el tiempo empiezan a destaparse por ahí cosas, uno dice, ¿en qué momento esa persona aceptó algo que ya lo enloda de una manera terrible? ¿En qué momento uno pasa ese escalón donde uno abandona sus principios, se deja engañar por la codicia, por la presión, por lo que quiera? El caso es que dice aquí, el soborno ciega, pervierte la palabra del justo y del sabio. Hasta aquí he hablado desde gobernantes, de cosas que quizás nosotros no seamos, aunque también es algo que podemos aplicar porque yo soy juez de mi vida. Yo tengo que velar por mí, pero también soy padre de familia, soy juez en mi casa. Yo soy quien debo como padre, como madre, debemos instruir a nuestros hijos, debemos tener nuestro hogar en orden, tenemos que velar por la administración justa de todo en la casa, de nuestros hijos, de etcétera. Somos jueces de alguna manera también. Pero no sé qué tantos de los que vimos esto somos jueces de un país o tenemos ya una autoridad de ese tipo, ¿no? Porque seguramente alguno escuchará esto y tendrá algún cargo administrativo en un país. Sepa muy bien, y aquí quiero aprovechar para decírselo, sepa muy bien que de pronto no todo el mundo se entere de lo que usted hace, pero el Señor sí.
Y el Señor ordena que haya justicia en aquel que se llama juez, en aquel que se hace llamar gobernante, líder, debe hacerlo con justicia. Que no debes torcer el derecho, ni hacer acepción de personas, ni tomar soborno. Al contrario, debes velar por el derecho, ser imparcial con la gente y denunciar el soborno. No permitas que esto ciegue tus ojos y pervierta tu justicia. Porque ¿qué dice el versículo 20? La justicia seguirás para que vivas y heredes la tierra que el Señor te da. 2 veces lo dice, ¿no? La justicia seguirás. Un juez debe seguir la justicia, pero este también es un mandamiento que no va estrictamente al juez, sino a un país. ¿Quieres heredar la tierra que el Señor te da? Estamos hablando de Israel. Sigue la justicia. Es decir, un país también tiene que procurar que su sistema sea correcto. Tú no puedes pretender permitir que entre las votaciones, entre las elecciones, haya gente corrupta. No lo permitas. No pienses que eso es una posible opción. No, pues que no ha hecho tanto mal. Pero no es que no es tan malo. Pues que son solo cosas que dicen por ahí. Entiende que una persona que permite algo de corrupción lo hará muchas veces más. Sí, un país tiene que velar, porque somos países democráticos, no se supone, la mayoría. Tenemos la opción de velar porque se escoja la justicia. Más allá de las inclinaciones de creencias y demás, escoge personas que tengan el buen nombre de que persiguen la justicia. No a los entes de justicia, que buscan la justicia, que son justos, que aman la justicia. Eso es una buena señal, un buen indicador que tú debes tener presente a la hora de no sé, de participar en un país en relaciones de política. La justicia. Porque un país que persigue, que busca más bien la justicia, créame, va a tener un buen futuro. Va a tener muchos tropiezos, seguramente tendrá que aprender muchas cosas, pero va a tener un buen resultado finalmente. Porque cuando tú quitas toda la porquería que no deja avanzar a un país, pues solamente resta que nos pongamos de acuerdo. Pero ya no va a haber más obstáculos. Ya se va a poder avanzar. Así que la justicia seguirás. ¿Qué es la justicia? Lo que dice la ley. ¿Qué dice la ley? Bueno, en el punto de lo que nos compete a todos los que amamos al Señor, la Torá. La ley. La ley, la ley. Es una ley que nos instruye acerca de cualquier asunto de la vida, prácticamente. Síguela para que vivas, dice la Escritura. Síguela para que vivas. Síguela para que vivas, para que heredes la tierra del Señor. Síguela para que vivas. La justicia seguirás. Y acerca de tu país, sigue la justicia. Es decir, el reconocer la Torá no te hace enemigo de la justicia de tu país, a menos que la justicia de tu país sea contraria a la ley del Señor. En tal caso, tienes que tomar una decisión que no será fácil, porque seguramente podría ser castigada en tu país, pero delante del Señor es la correcta elección. ¿Algún ejemplo de esto? Pues se me ocurre, por ejemplo, que en un país, no sé, esté prohibido, porque no sé si exista, pero digamos que esté prohibido. No, por ejemplo, aquí hay una buena opción de nuestro país. Se está legalizando o está, creo que ya legal, el tema del aborto. Es decir, la ley lo permite. Si tú con esa ley buscas contradecir la ley del Señor, entonces sí estás en contra de la ley del Señor. Es decir, la Torá dice, no matarás. Tan sencillo como eso. Y el Señor denuncia lo terrible, lo abominable que es matar a los niños. Si tú piensas que eso no vale porque en tu país sí se aprueba una ley de este estilo, por las razones que sean, pues entonces tú tienes que tomar la decisión. Pero una justicia mayor es la del Señor. Por eso dijo Yeshua, si su justicia no supera la de los fariseos y escribas, no podrá entrar en el reino de los cielos. ¿Y cuál es la justicia mayor que la de los fariseos y escribas? ¿Cuál es la justicia mayor que esta? Pues la de la Torá. En otras palabras,
Si nuestra justicia no supera a la justicia colombiana o a la justicia que nosotros sigamos, no tendremos lugar delante del Señor. La única justicia aprobada, recta, justa, derecha delante del Señor es su palabra. Y aquí dejo claro, ¿no? La justicia de nuestro país no es perfecta. No es perfecta. Y es evolutiva. Las leyes o sea, todas las décadas se necesitan implementar nuevas leyes, modificar otras, quitar algunas. No es perfecta y es cambiante y intenta ser acorde al presente que lleva. Pero por lo tanto, de acuerdo a las formas de pensamiento de cada época, esta puede llegar a ser mala, de acuerdo a la ley del Señor. El gran ejemplo que les pongo creo que es muy óptimo y es el aborto. El aborto es una de las cosas más sensibles, me parece a mí, acerca de cómo uno puede ser movido a cometer algo que es abominable realmente. Asesinar a un bebé y que el Estado pues no te empuje a hacerlo, pero sí te lo apruebe y no lo castigue, no lo penalice, es un Estado que no regula entonces el bienestar de todos. Está regulando el bienestar de esa madre, pero no el de ese bebé. Está haciendo acepción de personas y está quitándole el derecho a la vida a ese niño. Es ese debate gigantesco que se levanta ahí, ¿no? Es un debate muy grande. El caso, mis hermanos, es que en las leyes de nuestro país y en los dirigentes siempre vamos a encontrar falencias, justamente porque son humanos y porque han desconocido la ley del Señor. Por eso yo decía, ojalá qué bonito fuera que hubiese un dirigente que realmente hubiese podido haber sido instruido en la ley del Señor. Imagínese eso. Imagínese un dirigente que se levante, que sea instruido plenamente desde niño en la ley del Señor y sepa entonces entender las cosas de una manera diferente a los estereotipos internacionales, sociales. Habrían países más justos, sociedades más justas. Así que la justicia seguirás para que vivas y heredes la tierra. ¿Quieres vivir? Sigue la justicia. Sigue la justicia. Esto es un mandamiento para todos, para que nosotros se lo transmitamos a nuestros hijos. Busca la justicia y no la dejes. Búscala, porque allí vas a tener vida. Si tú te inclinas por ser un ladrón, por ser un delincuente, vas a morir rapidito. O vas a tener una vida muy sufrida, muy fea, muy terrible. No, busca la justicia, el honor, la honra, hacer las cosas bien. Te va a ir bien en la vida. Esa es la conclusión de toda la escritura. Haz lo correcto y te irá bien. Eso es conocer a Dios. Conocer sus palabras es conocerlo a Él. Conocer lo que es justo es amar la vida. Vamos al capítulo 17. Versículo 14. Dice aquí, cuando hayas entrado a la tierra que el Señor te da, y tomes posesión de ella y habites y digas, pondré un rey sobre mí, como las demás naciones que están a mi alrededor, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que el Señor escogiere de entre tus hermanos, pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano, pero él no aumentará para sí caballos ni hará volver al pueblo de Egipto con el fin de aumentar caballos. Porque el Señor ha dicho, no volvas nunca por ese camino. Ni tomará para sí muchas mujeres para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes y levitas. Y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida para que aprenda a temer a Yahweh su Elohim, para guardar todas las palabras de esta ley y sus estatutos para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos ni hacia parte el mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino y entre los hijos en medio de Israel. Por último, en esta primera parte, haré un pequeño comentario de esto. Y está el sistema de jueces, pero también se advierte
de que vendría un, un, un sistema mucho más centralizado, donde hay un rey. Porque en el anterior, como leímos, de las tribus levantarás jueces, nombrarás jueces. Y aquí hablamos de un rey, de una única tribu que gobernará sobre todo el país, un poder centralizado. Que fue dicho desde el mismo Abraham, ¿no? ¿Cómo le dice Abraham el Señor? ¿Cómo le dice el Señor a Abraham? De ti saldrán reyes. O sea que pues ya se sabía que habrían reyes en Israel. Eso no era problema. El problema de las leyes en relación a los reyes es que este rey se desviará de obedecer la ley. Ese es el mayor problema. Que si tú, digamos que, ¿cómo se le diría esto? Si tú confías en el gobierno de una única persona, ¿qué pasa si esa única persona pues es malvada? Difícil, muy difícil. Así que, ¿qué diferencia habría entre un rey y un juez? ¿Mm? Bueno, el juez es más, tiene mayor autoridad, pero en funciones, un juez y un rey, ¿qué funciones diferentes tienen? Ah, eso está tan rico. Pero los jueces también iban a la guerra. El rey gobierna todo un país, todo un pueblo. El juez solo gobierna la justicia. ¿Cómo? El rey gobierna todo el pueblo, con las leyes del pueblo, mientras que el juez solo la justicia dirige sobre la. Bueno, los jueces principalmente estaban para... hablamos al principio, ¿no? Ellos tienen diferentes como facetas, diferentes propósitos. El principal es solucionar conflictos, es decir, gobernar, guiar, en el sentido práctico de lo que es la convivencia de una sociedad. Segundo, los jueces, y eso ya lo vemos es a nivel histórico, cómo se movía el pueblo. Bueno, siempre eran escogidos los ancianos, los líderes, los jueces, para guiar al pueblo. Es decir, ellos tenían, ahí sí, es donde entendemos que el juez guiaba al pueblo. Los jueces tenían el deber de guiar al pueblo de una manera muy literal, el sentido de ir a la guerra, de asentarse en algún lugar. Pero él tomaba las decisiones. Y no era uno, era un asunto democrático entre muchos jueces, que son llamados los jueces, que son llamados los ancianos o los líderes. Es decir, los líderes, pues leímos que se escogían de líderes de 1000, de 100, de 50 y de 10. O sea, habían muchos jefes realmente, pero ellos representaban a toda la nación y sus decisiones valían por todos. De acuerdo a lo que dicen como la tradición judía, al parecer en aquella época, cuando estaba el tiempo del Sanedrín y todo esto, la constitución de cada ciudad era algo así. Si el pueblo tenía menos de 120 personas, creo que era, si era así de pequeño, debían haber por lo menos 3 jueces. Si tenía más de 120, habían 23 jueces, que se les llamaba un pequeño Sanedrín. Y si tenía muchos más, ya se establecían hasta 71 jueces, que es el caso de Jerusalén, se le llamaba el Gran Sanedrín. ¿Qué era esto? Pues un cúmulo de gobernantes o de jueces que tomaban decisiones para ese pueblo, pero nunca era una sola persona, era un grupo de jueces o de gobernantes. En el tiempo de Yeshua, pues así funcionaba y está el Sanedrín, donde el líder principal del Sanedrín, ¿quién era? Pues el sumo sacerdote, que en este caso era Caifás y quien ordena la muerte de Yeshua. Entonces, los jueces lo hacían así. Veamos a ver si era así. Hay un pasaje interesante que nos ayuda a ver esto, que lo menciona justamente Yeshua en Lucas. En Lucas capítulo 12, versículo 13,
Dice, alguno en la multitud dijo, Maestro, dile a mi hermano que divida su herencia conmigo, que la reparta. Yeshua le replicó, hombre, ¿quién me ha puesto como juez o árbitro en medio de ustedes? Entonces él dijo, miren qué van a hacer. O sea, de una otra manera les sacó el cuerpo, ¿no? Porque el reino de los cielos no consiste en estas cosas, en la abundancia de posesiones, ¿no? A este punto al que voy es solamente a este principio, y es que Yeshua les diga, yo no soy juez de ustedes. Es curioso, ¿no? ¿No es Yeshua el gran juez de la tierra? Es donde vemos que es que los jueces tienen diferentes momentos, razones, y lo que era un juez de Israel era alguien que justamente resolvía estos asuntos. Herencias, conflictos de familia, robos, asesinatos, adulterios, todo lo que es un asunto social. Y Yeshua dice, pues ustedes quieren resolver su asunto de herencia, pues yo no soy juez de ustedes. Es decir, él no está diciendo yo no soy el gran juez de la tierra, ni está diciendo yo no juzgo ningún asunto, sino está diciendo yo no soy un juez de Israel para que juzgue esos asuntos. Es decir, si vienen aquí a decir, venga, que es que me robaron anoche, venga, haga algo. ¿Qué le voy a decir? Pues yo no soy aquí la policía, yo no tengo nada que ver ahí. Vaya allá, denuncie, no se quede callado. Pues yo no tengo nada que ver, por más que conozca la escritura, y es algo que no es mi tarea, mi papel, ¿cierto? Entonces, ser juez no solamente es un asunto de gobernar a un país. Y eso es lo que vamos a ver en la segunda parte. Ya vimos la parte más práctica del origen del tema de los jueces. Pero ahorita en la segunda parte vamos a entender de que a pesar de esto, así como Yeshua dijo, yo no soy juez entre ustedes, siendo él el gran juez de la tierra, entonces vamos a entender que también nosotros no necesariamente seamos jueces de Israel, en este sentido práctico, pero sí podemos ser jueces. Vamos a ver de qué trata esto, así que muchas gracias por habernos acompañado en esta primera parte. Que Yahweh los bendiga, no olviden compartir este video y suscribirse. Nuestro maestro dijo algo muy, muy importante, un principio. Si permanecen en mis palabras, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad les hará libres. Ese principio de nuestro maestro es una certeza que si le ponemos cuidado nos mostrará el camino. Un abrazo para todos, que tengan un excelente tiempo de día y Shabbat. Bendiciones. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Abba, Padre, Baruch atah, Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre, Baruch atah, Adonai Eloheinu melech haolam. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección.
En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir: me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir: Abba, Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey de eternidad, Abba, Padre, Baruch atah. Adonai Eloheinu melech haolam. Diste tu hijo con devoción, sacrificio de amor, hasta la muerte el seguirlo para darme salvación. Al tercer día resucitó, a la muerte él venció. Luego al cielo ascendió, volverá, lo prometió. Abba, Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey de eternidad, Abba, Padre, Baruch atah. Adonai Eloheinu melech haolam. Abba, Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey